Buenos días. Hoy vamos a terminar con el último tipo de canalización que podemos encontrarnos. Hemos visto que hay 5 tipos. Una es la canalización aérea. Veíamos también la canalización bajo suelo, la canalización bajo suelo, pero bajo suelo técnico, la canalización superficial, como la que tenemos en el aula, y la canalización empotrada, que es la que vamos a ver hoy. Bien, la canalización empotrada, si recordáis, es una canalización que no se suele utilizar muy a menudo porque requiere una obra, requiere obras en lo que es el edificio. Entonces, no se suele utilizar demasiado a no ser que ya tengamos la infraestructura preparada. Es decir, como dice ahí, si existe ya una canalización previa y quiero aprovecharla, pues es un buen sistema. También, si lo que deseamos es que no se vea bajo ningún concepto la canalización, es decir, por dónde van los cables, pues es una buena idea también, porque va a ir tapado completamente. Por ejemplo, es algo en lo que hay que pensar si vamos a realizar, si es una obra nueva, ¿no? Es decir, si estamos montando toda la instalación eléctrica y de datos de un edificio que está en construcción, pues es una buena opción. Pero en el caso de que ya esté hecho, pues evidentemente no es la mejor opción porque requiere pues, una inversión grande. En cuanto a la instalación, pues ya sabemos cómo se realiza, es decir, hay que hacer una roza, es decir, tenemos que ir perforando las paredes e ir colocando pues también zonas donde podamos abrir y poder ver dónde están, si hay algún cable que haya que sustituir, ¿no? Es decir, puntos de registro. Y se va a hacer a través de normalmente tubos de PVC, ¿vale? Como veremos a continuación. Si la pared es muy ancha, se puede utilizar otro tipo de canalizaciones, como puede ser, por ejemplo, desde un riel, por ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo, dice aquí, si la canalización, perdón, las paredes son suficientemente anchas o tienen alguna cámara entre medias, lo que podemos utilizar es una canaleta, podemos utilizar una escalera o incluso una bandeja, ¿vale? Pero para eso hace falta que la pared sea suficientemente ancha. Normalmente lo que suele utilizar son estos tubos de PVC, ¿vale? Que veis por aquí y que es lo más habitual en la mayoría de las construcciones. Vale. En cuanto a ventajas que tiene este tipo de cableado, pues en primer lugar estético, ¿no? Es un tema estético, es decir, no se va a ver la canalización, con lo cual pues queda bien. Aquí habla del correcto mantenimiento. Bueno, no creo que esta sea personalmente no creo que sea lo más conveniente para un buen mantenimiento, puesto que está completamente cerrado y tapado, pero evidentemente desde el momento en que yo tengo pues la posibilidad de tener puntos de registro, pues sí es posible el mantenimiento, ¿no? Pero que sea ideal o que sea una ventaja, bueno, yo difiero un poco de eso. Inconvenientes, pues que una vez está hecha toda la instalación, evidentemente es complicado el mover cualquier cosa, ¿no? Es decir, si yo necesito, por ejemplo, meter más cables, necesito mover las áreas de trabajo, pues va a ser muy complicado con este tipo de canalización. ¿Vale? Entonces, si preveo, por ejemplo, que va a haber un crecimiento considerable en poco tiempo, pues no es lo ideal. O si, por ejemplo, los puestos de trabajo se van a mover de alguna forma, necesito que sea flexible toda la configuración de puestos de trabajo. Bien, esto es lo que habría que contar de la canalización superficial. Y a continuación, el libro nos habla de algunas recomendaciones sobre cómo tratar el cableado en la canalización. Yo aquí he marcado algunas que me parece que son las más interesantes. Por ejemplo, el tema de no torsionar, es decir, no doblar o no tensar demasiado el cableado. Es decir, los cables deben ir suficientemente sueltos, holgados, para que no se estropeen. En el caso de que haya una tensión excesiva, pues podría ocurrir que se puedan pinzar o se puedan doblar, ¿no? Puede haber algo que haga que los cables pues, se estropeen. Otra medida importante es la de respetar los radios de curvatura del cableado. ¿Vale? Por ejemplo, un cable de cobre pues, no se debe doblar, no se debe curvar más de 3 centímetros, con radio de curvatura de más de 3 centímetros, o si es fibra, que ya sabéis que es mucho más delicada, ¿no? que es menos flexible, pues el radio de curvatura tiene que ser más amplio, tiene que ser 5 centímetros. Otra recomendación interesante es que el cableado nunca quede al descubierto, sobre todo si estamos en una zona de paso. ¿Vale? Es decir, si, por ejemplo, el caso de canalización superficial que decíamos, si eso es de paso y queda un cable al aire, pues es posible que alguien pueda tropezarse, que se pueda enganchar o que se pueda cortar en un momento dado. ¿Vale? Entonces, en zonas de paso siempre la canalización debe quedar perfectamente cubierta. Hay que tomar precauciones también en cuanto a los tipos de cable que se utilizan
para evitar interferencias. Ya sabéis que si llevo pegado los cables de corriente eléctrica con los cables de datos, pues hay interferencias. Entonces ahí lo que hay que cuidar sobre todo es en el cable de datos, por ejemplo, el apantallamiento, para evitar que haya interferencias de unos cables con otros, o incluso entre los propios cables de datos. Y el último consejo o recomendación que nos da es evitar canalizar más cables de los que me permite o de los que recomienda un canal. Es decir, yo lo que no puedo hacer es meter demasiados cables porque van a ir demasiado apretados, van a ir muy, muy tensos, y lo que decíamos aquí es poco recomendable el que los cables queden no solo tensos sino demasiado apretados, porque puede producir que al final digamos, sobre todo los cables de datos, que la comunicación no sea la ideal porque incluso interfieran entre ellos al estar demasiado juntos, etcétera. ¿Vale? Entonces nunca hay que canalizar, nunca hay que meter demasiados cables, sino que debe quedar cierta holgura entre cables para que puedan manejarse con soltura, y sobre todo a la hora, por ejemplo, de cambiar un cable, que pueda soltarse bien y meter otro cable sin problema. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy.